de financiación, pero bueno, a mí me gustaría que este tipo de cursos existieran en los grados de las universidades. Creo que son importantísimos, o sea, para mí es una cosa como muy obvia, pero me doy cuenta cuando hace poco participé en un máster que me dijeron que participara y te das cuenta del desconocimiento incluso de que existimos como servicio de investigación en las universidades y que hay alguien que te puede ayudar. Entonces te das cuenta de lo que estamos un poco lejos. Creo que es una reivindicación que tendríamos que hacer para que las universidades tuvieran esto integrado dentro. Cuando digo universidades, perdonadme el resto de la audiencia porque yo estoy en una universidad, entonces me refiero siempre a las universidades, pero entiendo que tiene que estar esto extendible a todos los centros de investigación, ¿vale? Del sistema español de ciencia. Voy a dar un poco de perfil. Bueno, quiero simplemente, tengo 15 minutos, creo que se me mantiene, ¿vale? En este tiempo ya no cambia. Entonces, simplemente voy a dar un poco de un perfil. Me voy a basar sobre todo en las primeras etapas investigadoras, ¿vale? Aunque la mayor parte de los que estáis aquí asistentes ya habéis pasado esa etapa, pero creo que es fundamental saber para la gente que empieza que existen posibilidades. Hemos visto en la mesa que la gente estaba un poco perdida, que, bueno, pues voy a aplicar a todo. Creo que este mapeo de cosas que tienes que hacer te hace, como decía Estefano, tener una dirección a dónde tengo que ir desde un principio. Entonces, ya no solo en tu investigación, sino donde tienes que ir a aplicar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo, como dice la carrera investigadora R1, 2, R3 y R4, que finalmente ya en España nos llamamos con esta nomenclatura europea, entonces se hace todo mucho más sencillo y ya nos aparece esta nominación y así nos reconocen en Europa. Y luego mencionaré rápidamente oportunidades que hay pues, nacionales, regionales, porque yo estoy en Madrid, pero estas mismas oportunidades entiendo existen en todas las comunidades autónomas. Me centraré un poco en Madrid porque son las que conozco más a menudo. Y luego las que siempre reivindico que existen son las europeas, ¿vale? Que estas van cambiando y son las más dotadas económicamente. Bueno, una cosa que quería señalar es que la FECIT, la Fundación de Ciencia y Tecnología Española, tiene un mapa buenísimo, ¿vale? A mí siempre es un muy punto de referencia a la hora de establecer la carrera investigadora. La han actualizado ya con la nueva ley, la ley de la ciencia y la LOSU, entonces ya habla de estas carreras y cuando uno empieza, pues está muy bien que lo vea, porque no solamente nos dicen las oportunidades de financiación, sino los statements, o sea, los pasos que tengo que pasar para establecer en mi carrera investigadora, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el link donde aparece, que ahí siempre ha habido varias ediciones y este está bastante actualizado. Entonces, como veis, no solamente, o sea, nos está diciendo en qué etapa estamos, qué tipo de contrato tenemos en función del estado en el que estamos pasando, pues desde R1, R2, R4, lo que estaba comentando es el secretario, dónde estamos pasando desde un contrato doctoral. Esto es un centro público de investigación, pero de igual forma en una universidad. Veis que nos va diciendo más o menos cuánto es el tiempo que vamos tardando en llegar a estas etapas, ¿vale? Creo que es un poco indicativo y, bueno, refleja bastante la realidad, ¿vale? Lo mismo que estaba en los centros de investigación, pues sucede lo mismo en las universidades con unas figuras más o menos similares, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver pues, el contrato predoctoral, el contrato de acceso, el ayudante doctor, el contrato de actividades científico-técnicas, ¿vale? Entonces van modificándose los contratos y la duración de los mismos en función del estado en el que nos vayamos encontrando. Y de nuevo, bueno, lo ponemos aquí ponerlo. Vale. El marco regulatorio ya hemos hablado mucho, pero lógicamente todas estas ayudas en las que que voy a comentar muy rápidamente se enmarcan en las dos grandes modificaciones que ha habido, tanto la ley de la ciencia como la ley orgánica de universidades, la LOSU, ¿vale? Ambas se cogen y argumentan la contratación a través de estos 4 artículos que nos explicaba antes desde el Ministerio, ¿vale? Artículo 21, entonces siempre cuando vayáis a contratar, os van a contratar, van a decir, eres contrato predoctoral, con lo cual hablamos del artículo 21, eres contrato de acceso, es el contrato del artículo 22, contrato de distinguido, que esto nos va a tocar un poco menos porque son para etapas mucho más mayores, y el contrato de actividades científico-técnicas, el famoso contrato artículo 23 bis, ¿vale? Esto es el marco regulatorio. Vale, entonces nos vamos a la fase predoctoral. Estamos en los R1, ¿vale? R1 entendido como aquellos que tienen terminado su grado, están haciendo terminado su máster habilitante para empezar a hacer su tesis doctoral, ¿vale? Entonces, si estamos en España, estas son las oportunidades que nos dice España, entonces vamos a ver que aquí tenemos pues, oportunidades tanto la formación de doctores, los famosos, los FPI, ¿vale? Los FPI, que ahora vamos a hablarlo, y después los FPU, ¿vale? Y la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo, tiene sus predoctorales y sus doctorados industriales, por ejemplo. Entonces, y luego tenemos en Europa las redes doctorales, redes de doctores. Aquí están puestas las españolas y las de la Comunidad de Madrid.
Entonces, nos pasamos a las españolas, hablamos tanto de las FPI y FPU. Las FPU son la formación personal profesoral universitario, que no están asociadas a un proyecto concreto, ¿vale? Os describo aquí un poquitín las características fundamentales, existen todos los años. Al final de la presentación he puesto además un cronograma para que sepáis más o menos cuándo van saliendo todas las cosas, ¿vale? Entonces no tenga un mapita diciendo, vale, pues si me voy a FPU, pues tengo que esperar más o menos a final de año. Y además ahí caen todas. Entonces, bueno, pero al final de año ya tengo que saber que tengo que empezar a preparar más o menos todo. Es importante saber quién lo pide y cómo lo pido y qué me evalúan, ¿vale? Entonces, si alguien va a pensar en un FPU, siempre recomiendo coger previamente la convocatoria, porque la FPU, siendo muy prestigiosa, la va a solicitar. Siempre lo pongo. ¿Quién solicita? Lo solicita el candidato. Otras no lo solicita el candidato, otras lo solicita el supervisor, ¿vale? Aquí lo solicita el candidato. Nos van a financiar tanto estancias como matrícula de doctorado, la indemnización que comentábamos antes, que ahora siempre va a aparecer, ¿vale? Es el artículo ley de la ley de la ciencia, el artículo 21, y hay que estar inscrito en doctorado. Me sorprende muchas veces cuando llegan a veces investigadores jóvenes y no se han inscrito en un máster, no saben que tienen que inscribirse a doctorado. Entonces simplemente van, entonces estas cosas hay que saberlas de anteprima, ¿vale? Hay que leerse previamente la convocatoria. Nos va a financiar 4 años, ¿vale? Y luego, importante en esto, puedes haber empezado a tener otra grant, porque mucha gente dice, pues es que no me han dado la FPU este año. Da igual, coge otra. Si tú quieres una FPU, empiezas por otra FPI y luego vas a cambiarte a una FPU. Basta que cuando te den la FPU no has podido tener un contrato predoctoral 2 años antes, ¿vale? Porque solamente nos pueden financiar 4 años, ¿vale? Pues esto hay que tenerlo un poco en cuenta. Pero la FPU, para mí, muchas veces de las más prestigiosas porque va a nivel de currículum, ¿vale? Hay una nota mínima de expediente que lo evalúan mucho y es bastante prestigiosa y además es una temática muy general. Vale, después las FPI. FPI las pongo aquí, pero ya no va a haber convocatoria per se. Ya no existe, esta las lleva la Agencia Española de Investigación, ya no hay una convocatoria per se porque ya van ligadas a un proyecto. Estas van ligadas a un proyecto de investigación y desde el año pasado los proyectos de investigación de la convocatoria general de investigación de generación del conocimiento asignan a los proyectos dinero para estos FPI y con lo cual son las universidades o los centros de investigación los que crean sus propias convocatorias, ¿vale? Entonces, aquel proyecto que lo tiene ya sabe que tiene un FPI y las universidades nos ocupamos de sacar nuestra propia convocatoria. No esperemos una convocatoria en la agencia, ¿vale? Pues hay que dirigirse a la universidad y saber que esto ya va a salir por la universidad, ¿vale? En cuanto a diferencias, también son 4 años, ¿vale? También son 4 años, el mismo artículo, porque estamos en un contrato predoctoral, con lo cual la ley de la ciencia les ampara a través del artículo 21. Y en este caso no puedes haber tenido un contrato predoctoral mayor de 12 meses previamente, con lo cual tú puedes empezar otra cosa. Puedes empezar, puedes tener otro, puedes empezar haciendo un contrato predoctoral con cargo a un proyecto, con otra cosa, y luego estar aplicando al mismo tiempo para esto, ¿vale? Me voy a la Comunidad de Madrid, simplemente, bueno, porque estamos aquí en Madrid y os lo cuento, pero en otras comunidades autónomas seguro que es similar. En la Comunidad de Madrid tenemos las ayudas del contrato de predoctoral en formación, que esto apareció el año pasado y es muy interesante, es muy parecido y además sale casi al mismo tiempo, con lo cual yo a la gente le digo que aplique todo al mismo tiempo, que aplique a todas. En este caso, ¿quién lo pide? El supervisor de la tesis con el candidato, lo va a pedir el supervisor. O sea, ya tienes que tener un supervisor, que tienes que ir adelantando y preguntando a quién va a poder ser tu supervisor. 4 años, está escrito en doctorado o un máster, bueno. Y luego los doctorados industriales, ¿vale? Los doctorados industriales son muy interesantes. Implica tener una empresa, ¿vale? Y tener una empresa que quiere ser y además tiene que ser, como pongo por algún momento, tiene que haber un responsable en el ámbito de la empresa, ¿vale? Tiene que tener un supervisor que lo va a pedir contigo, un supervisor en la empresa y que si además es de supervisor doctor, pues tener una cosupervisión. Es muy interesante, nos financia 3 años. Además, para las instituciones son interesantes porque además nos dan dotación económica a las entidades para otras cosas, con lo cual está muy bien. Europa, ¿vale? En Europa, ¿dónde están los predoctorales? Los predoctorales en Europa están a través de un proyecto, de los proyectos que se llaman, esto es el programa Marco, ¿vale? En general, muy rápido. Entonces, las oportunidades de predoctorales se encuentran en esta cajita, ¿vale? En las acciones Marie Curie, pero no en las acciones Marie Curie donde yo me voy fuera a hacer un postdoc, no, en las redes de formación. Hay proyectos de investigación que crean redes de formación para formar doctores, ¿vale? Entonces, ¿y estas oportunidades dónde las encuentra uno que quiere hacer su tesis? Pues se tiene que ir a Euraccess. Euraccess es el portal en general, donde encontramos todas las oportunidades de investigación, todas, ¿vale? Entonces, aquí me he puesto
me he hecho una busquedita. Entonces, por ejemplo, yo he puesto aquí, esto es Euraccess, he puesto porque quiero ir a Natural Science y quiero irme a Italia y ta, 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 ta. Bueno, pues me va a salir y me sale que hay una Doctoral Network que está buscando no sé cuánta gente para esto, ¿vale? Entonces, si tú te quieres hacer tu tesis doctoral y te quieres ir fuera, y ya sabes que te quieres ir fuera, hacerla, pues entonces tienes que irte a una Doctoral Network y buscar las oportunidades, que estas están todo el tiempo abiertas, ¿vale? Es muy interesante entrar en Euraccess, no solamente para esta, sino para cualquier oportunidad de investigación. Vale. Como voy rápido, que voy bastante, ¿vale? Entonces, aquí he puesto un poco la fase postdoctoral. No he querido entrar en una de cada una de las ayudas, ¿vale? No he querido entrar en cada una de ellas porque son bastante variopintas, pero preparo esta presentación donde me gusta enseñar la dotación económica, lo que me van a financiar y cuántos años de doctorado tengo que tener, ¿vale? En qué rango, o sea, dónde me estoy moviendo. Entonces, hablamos de Juan de la Cierva, estamos en la Agencia Española de Investigación, Ministerio, ¿vale? Juan de la Cierva, formación, me va a financiar 2 años, tengo que ser recién doctor, ¿vale? Si soy recién doctor, tengo de 0 a 2. Vale, de 0 a 2, también a partir de 0 también puedo aplicar a las postdoctoral fellows, ¿vale? Es decir, me estoy yendo a la Marie Curie para marcharme fuera al extranjero, también recién doctor, pero hasta 8 años. La dotación económica es muchísimo mayor. Me voy a ir fuera, voy a hacer el postdoctoral y también 2 años, ¿vale? Siguiente, jovencitos también, porque estamos después de doctorado. Las Galindo, que las financia el Ministerio de Universidades, ¿vale? De 0 a 7 años, ¿vale? 200.000 euros. 200.000 euros. Veis que las dotaciones son un poco diferentes, ¿vale? Y después, pongo aquí también el RC Starting Grant, aunque no me está financiando los RC, no me está financiando una etapa predoctoral, ¿vale? No son un predoctoral. Pero estamos también, que donde puedo aplicar, en esta RC puedo aplicar desde muy pronto en mi carrera investigadora, ¿vale? Desde los 2 años de haber tenido un doctorado ya puedo aplicar mi RC. Vale, siguiente etapa, 5 años de investigación y ya soy más mayor en mi etapa postdoctoral. Tengo 3 años de investigación de 3 a 12, tengo los Ramones y Cajales, de nuevo la agencia. La atracción de talento de la Comunidad de Madrid por lo menos en la Comunidad de Madrid, es una oportunidad muy interesante por la dotación económica, por lo que me va a financiar y por los años de la duración de esta. Es una forma de reincorporarse en la carrera investigadora y la atracción de talento, ¿vale? Y luego la Beatriz Galindo Senior, en este caso lo piden las universidades, hay una dotación económica muy interesante, es muy limitada, igual que la Ramón y Cajal la tiene que pedir las instituciones, piden el número de cupo de Ramón y Cajales que quieren tener y luego los aplicantes aplican por su parte y luego hay un macheo entre las oportunidades de los que lo han solicitado y las universidades que lo han requerido. Y luego, la última que he puesto es la RC Consolidator Grant, que por años de doctorado es la más grande en dotación económica y por años de obtención del doctorado. Vale, aquí simplemente dejo reflejado qué pasa si estoy en la fase 1, ¿vale? Estoy en la fase 1, es decir, soy predoctoral, pues cuándo salen las cosas, ¿vale? ¿Cuándo salen las cosas? Pues Horizonte Europa me lo presenta a través de Euraccess durante todo el año, puedo siempre encontrar oportunidades, es decir, recuerdo, si me quiero hacer la tesis en el extranjero, en Europa, puedo ir a cualquier European Network. Las European Network lo único que son temáticas, ¿vale? Es una temática concreta porque alguien ha decidido por mí en qué proyecto quiero que trabaje, ¿vale? En qué proyecto. Entonces son redes europeas y son consorcios. Yo lo veo una oportunidad buenísima para potenciar la internacionalización. Desde el principio me voy fuera a hacer ya mi tesis, luego ya volveré, pero me voy fuera a hacer mi tesis y me parece una oportunidad enorme. Y luego están las de la Comunidad de Madrid, aparecen en enero, como la Comunidad de Madrid en mayo, las doctoradas industrial, los FPI siempre a finales y FPU también al finales, ¿vale? A las finales. En cambio, fase 2, pues Juan de la Cierva en enero, Ramón y Cajal en enero, Galindo a media del año y todo lo demás aparece siempre a finales, o sea, siempre a partir de septiembre estamos ya pidiendo todo lo demás de la última etapa de la carrera investigadora. Hasta aquí, creo que... Para mí es estupendo haber hablado después de Cristina, porque ya hecho el mapa completo de las convocatorias, con lo cual ya, igual que decía Julio antes, yo puedo desbarrar con libertad, ¿no? Porque yo entiendo que a mí me han invitado a hablar aquí hoy para que dé bueno, pues una cierta perspectiva de la experiencia de los años y del reclutador, ¿no? Cómo se ve desde la posición del que está evaluando tanto propuestas como también comisiones de contratación, ¿no? Hay en esta cuestión de las fuentes de financiación una perspectiva doble, que es la de la obtención de fuentes
en forma de contratos, de posiciones, de puestos que nos permitan tener una empleabilidad y un salario, unos ingresos a los que nos den una cobertura para desarrollar una carrera académica dentro de una institución, pero también está esa otra posibilidad de verlo, que es la de la financiación de proyectos concretos que teniendo ya o no teniendo esa posición permitan crear el puesto, o que teniendo ya el puesto pues permitan tener unos recursos económicos que son fundamentales tanto para contratación como para disposición de medios, de una plantilla y de unos recursos que necesitamos para llevar la investigación hacia un camino. Las dos cosas son diferentes, pero son dos cosas que están entrelazadas y sobre todo entrelazadas en unos primeros estadios de la carrera en los que el avance se produce mediante convocatorias públicas con un plazo de tiempo de duración en el puesto y es hasta cierto punto una autofinanciación, una autobúsqueda de recursos para la inserción en la carrera. Eso hace que bueno, pues que este apartado sobre fuentes de financiación esté hasta cierto punto muy relacionado con el resto de cosas de esta mañana, con cómo hacer qué es una carrera, cómo realizar un CV y también cómo realizar un proyecto. Y de lo que voy a hablar es un poco de las tres cosas, pero desde el punto de vista de la financiación. Como decía antes, cuando me dijeron que hablar aquí, alguna conversación que hemos tenido sobre cómo organizar la mesa, yo he tenido una carrera, pues es una carrera, digamos que estándar, en la que he pasado por los puestos clásicos en este sentido, y eso que la mía comenzó hace muchos años. Yo leí mi tesis doctoral el 30 de septiembre del año 2000, y es decir, hace 23 años que estoy en un periodo postdoctoral, ¿no? Pero yo pasé por una FPU, luego yo pasé por una postdoc, en una convocatoria que había hace décadas que se llamaban postdoc, y para estancias en el extranjero, eran 2 años, equivalente a una Juan de la Cierva hoy, pero en el extranjero. Luego ya me reincorporé a la institución universitaria en un departamento, ya disfruté de movilidades, de lo que entonces era Castillejo, o sea, antes de Castillejo y de Madariaga, que tenían otro nombre, y luego tuve movilidad dentro del sistema universitario, cambiando de universidad, gracias a algo que estuvo durante unos años y que fueron los procesos de habilitación que permitieron pues cierta o una mayor movilidad de la que existe ahora. Y ya pues me acabé sentando en la UNED, donde tenía una carrera de titular a catedrático. En este transcurso del tiempo he desempeñado también una tarea como coordinador en la Agencia Estatal de Investigación, como coordinador del área de Historia del Arte, Música y Patrimonio, y he sido evaluador también de proyectos de investigación de convocatorias fuera de España. He liderado proyectos de plan nacional y he liderado una Coast Action, que es también otro tipo de proyecto europeo fuera de ERC, pero dentro del plan Horizon de la Unión Europea. Bueno, esto lo cuento porque a mí esto, en el transcurso de esta carrera, que uno pasaba por todas las cosas canónicas y que ha evaluado, he formado parte de muchísimas comisiones de evaluación también de contratación de profesorado, contratados y funcionarios. Mi primera pregunta en este marco de fuentes de financiación es: ¿fuentes de financiación para qué? Esa es una pregunta que tiene que hacerse alguien cuando está optando a una convocatoria. ¿Una fuente de financiación para consolidarme a mí en una carrera, o una fuente de financiación para investigar un tema de investigación que yo entiendo que sin unos recursos extraordinarios fuera de los que tengo en mi institución no son posibles de alcanzar? O fuentes de financiación porque yo quiero crear un equipo, y para crear un equipo necesito tener unos recursos con los que poder contratar, ¿no? O porque quiero avanzar en mi carrera y para llegar a un estadio más alto, aunque ya estoy bien en el que esté, pero para llegar a un estadio más alto tengo que demostrar una capacidad de liderazgo y tal. Bueno, esas son preguntas importantes que tienen mucho que ver con la selección de la convocatoria a la que vayamos a ir, con las posibilidades de éxito que vayamos a desarrollar, pero que tienen que ver también con la carrera que queramos construir. Y ahí es donde yo quería intervenir. La importancia que tienen las fuentes de financiación es la importancia de permitirnos ir hacia un camino, y tenemos que ser conscientes
de cuál es ese camino. Por supuesto que siempre están esas urgencias de conseguir un trabajo, de tener un salario estable. Eso es algo que damos por descontado y es algo que está explicando pues, muchas cosas que se hacen que a lo mejor no son las más convenientes, pero que sin duda pues, son las que en algún momento determinado de la carrera se tienen que hacer. Pero no hay que perder nunca de vista, y ahí conecto bastante con las cosas que comentó antes Julio Gonzalo, que estamos aquí por una razón, y es la de construir ciencia. Y estamos aquí porque queremos contar una cosa, queremos aprender una serie de cosas. Entonces tenemos que pensar que esas fuentes de financiación al final a donde nos tienen que llevar es a eso. Entonces yo me pongo en el punto de vista también, como os decía antes, del reclutador y de la persona que está evaluando para financiar, ¿no? Dejando de lado, insisto, toda esa parte primera de tengo que conseguir una beca FPU para conseguir un contrato, para ponerle pie en la universidad, eso lo damos por descontado. Pero a partir de ahí, en las cosas que realmente importan, que son las de construcción de una carrera, cuando yo estoy evaluando un proyecto o cuando yo estoy evaluando una serie de currícula para un contrato, lo que yo quiero que se incorpore a la institución en la que yo estoy o la institución a la que me ha pedido que esté yo como parte de un comité o lo que yo quiero que se financie cuando yo estoy en un proceso de evaluación de proyectos es algo que sea meaningful, es algo que tenga sentido para el colectivo científico. Es algo en lo que yo tengo que encontrar que, por supuesto, que haya una preparación, que haya una ambición, pero tengo que encontrar que haya una idea y que haya una ocupación de un espacio científico. Esas cosas que se nos han explicado antes muy bien sobre la diferencia entre una carrera errática y un cambio de opinión, eso se ve meridianamente claro cuando estamos evaluando un currículum. Eso que se nos ha contado antes sobre la importancia de los entornos de publicación, que no tienen que ser necesariamente aquellos que están más altos en el ranking, sino aquellos en los que se está produciendo la discusión sobre una disciplina. Cuando yo estoy evaluando el currículum de alguien o estoy evaluando un proyecto, lo que tengo que ver también es en qué medida esa persona está formando parte de una conversación amplia sobre un tema y en qué medida está aportando a esa conversación y en qué medida lo que esté haciendo, ya sea un caso de estudio particular sobre una cosa muy concreta o algo que en el campo de nuestro campo de humanidad, de la historia o de la historia del arte, siempre tenemos esa discusión entre el trabajo de la historia local y la historia más general, pues sea una cosa local, sea una cosa pequeña, sea una cosa grande, que ahí haya, sea un proyecto local, sea un proyecto grande el que se vaya a financiar, que sea algo que esté aportando a una discusión general en la que haya personas fuera de ese pequeño campo que puedan estar interesadas, que puedan sentirse interpeladas, porque se vea que hay un diálogo con una serie de preguntas generales de una disciplina o de varias disciplinas. Eso son las cosas que tenemos que preguntarnos cuando acudimos a solicitar fuentes de financiación. ¿Fuentes de financiación para qué? Fuentes de financiación para participar de un diálogo científico, de una conversación amplia, para ocupar un espacio en un campo en el que yo no podría estar si no tuviera esos recursos, en el que yo no podría estar si no estuviera inserto en la institución o si no pudiera contratar o si no tuviera una financiación suficiente como para poder participar de una manera en la que hay presencia en actividades de difusión. Toda esta discusión que hay con Dora entre lo cuantitativo, lo cualitativo, pues es una discusión que está en ese sentido, pero ya sea aplicando Dora, ya sea yendo a un baremo únicamente cuantitativo, todos sabemos también que cuando se está evaluando un baremo en unos términos cuantitativos, si te tienes que mirar 1000 CVs no lo vas a hacer, pero si te tienes que mirar un número razonable, sí vas a ver más allá de los números y vas a ver más allá de los rankings y vas a ver más allá de la cantidad. Y lo que vas a ver es si esa persona tiene una voz propia en el campo, ¿no? Esto
en el mundo de las ciencias, donde los libros tienen menos peso que los artículos, igual se puede ver de otra manera. En el mundo de las humanidades, por ejemplo, esto es algo que siempre ha estado presente, por mucho que en los baremos el peso de los libros siempre ha sido un peso inferior cuantitativamente y proporcionalmente hablando al que han tenido las publicaciones periódicas, pero lo que ha permitido que los investigadores en humanidades históricamente, y todavía hoy es así, tengan una voz propia en la academia, acaban siendo los libros, ¿no? Bueno, los libros desde el punto de vista cuantitativo ha sido una cosa despreciable, pero todos sabemos que al final las personas, los investigadores han ido encontrando su sitio, han ido colocándose en los puestos y han ido consiguiendo los proyectos de investigación al hilo de los libros que han funcionado como hitos en la construcción de una carrera. Esta investigadora o este investigador es el que ha construido una voz propia a partir de unos libros. En otros campos igual se puede hacer a partir de un artículo señero, hipercitado, en una revista en la que está la discusión. Me da igual. Lo importante es que para conseguir fuentes de financiación, primero para qué las queremos y después para conseguirlas, tenemos que tener esa voz propia en el campo. Y luego hay una cuestión importante también aquí, una reflexión que está muy conectada con esto, que tiene que ver con las fuentes de financiación y la de los proyectos y con el para qué las queremos, que es esta idea de quién manda, si nosotros o las convocatorias, ¿no? Esta idea de si nosotros estamos construyendo nuestra carrera dejándonos llevar por la necesidad de estar en un proyecto, por las líneas de investigación preferentes de las convocatorias, o si somos nosotros los que estamos usando las convocatorias y los proyectos para tener los medios para contar lo que queremos contar, ¿no? Y en ese sentido, pues esa idea de que hay que mirar a medio plazo, esa idea de que hay que mirar a largo plazo, es la idea de que una carrera investigadora es al final una narrativa sobre una disciplina, es una narrativa sobre un campo de trabajo. Una vez que nos jubilemos, lo que va a quedar de nosotros es lo que la gente siga leyendo de lo que hemos contado y lo que hemos aportado a ese campo. Bien, pues tenemos que intentar que eso que quede sea lo que nosotros hemos querido investigar, que eso que quede sea lo que nosotros hemos obtenido del uso de esos recursos, ¿no? Y hay una tensión aquí entre, bueno, el legítimo derecho de la política científica y del Estado a fijar unas líneas de financiación y nuestros intereses particulares. Pero ya sea uno o lo otro, tenemos que ser conscientes y tomar decisiones medidas sobre hacia dónde queremos llevar nuestra carrera, que no solamente tener una plaza u otra, sino es ocupar un espacio u otro en una comunidad científica, ¿no? Y ese es el uso reflexivo que tenemos que darle a las fuentes de financiación. Con esto. Muchísimas gracias, Antonio. Bien, yo un poco venía a hablar de mi libro. Así cuando montamos la sesión dijimos, bueno, pues que Cristina iba a hablar de las fuentes de financiación, Antonio un poco más desde la otra vertiente y yo pues que soy joven o me considero medio joven todavía, o al menos si no me veía reflejada en la mesa redonda, ¿no? En esos últimos estadios, pues no todavía como Diana, sino un poco más como Adriana, que hace unos meses estaba prácticamente así y ahora pues estoy justamente casi que del otro lado, pero por meses, ¿no? Entonces, un poco yo lo que quería contaros era cómo había sido mi trayectoria académica a partir de esas distintas fuentes de financiación, algunas de las que ha mencionado Cristina, y un poco para ver que no es únicamente lo que nos aparece o que lo que nos presenta, lo que nos ha presentado el Ministerio hoy, ¿no? Que veíamos, ostras, pues sí, a nivel predoctoral hay muchas convocatorias o, digamos, bastantes recursos, pero es verdad que una vez acabas la tesis, pues, pues pedir un Ramón y Cajal recién doctorado, pues, bueno, lo puedes pedir, ¿no? Pero es difícil que te lo den. Entonces, bueno, pues a través de mi experiencia un poco quería contaros, pues, cómo había sido este camino.
Yo vengo de las humanidades, pero esas humanidades un poco raras porque soy de arqueología y de prehistoria, o sea que dentro de las humanidades, en nuestro caso sí que publicamos en primer cuartiles. Bueno, somos un poco la oveja negra de las humanidades, pero yo soy licenciada en historia en la Universidad de Barcelona, hice también un máster allí y un doctorado en la misma universidad, o sea que soy endogámica total porque además es que me he consolidado en el mismo centro. Bueno, pues sí, estudié allí, pero ya cuando realizaba la carrera pensé, bueno, hay que marchar fuera. Entonces, la internacionalización es algo que, pese a que, bueno, pues si alguien ve mi currículum dirá, pero es que tú parece que no has salido porque además has vuelto al mismo centro, pues ya desde un principio tuve en mente que era importante salir por conocer, pues evidentemente se trabaja muy bien aquí, pero tenemos que ver otras maneras, ¿no?, de conocer. Y ya cuando hacía la carrera, pues ya fui de Erasmus a Francia y después, si bien durante el máster no pude moverme porque tuve una beca de investigación en esa universidad, después con el doctorado quise aprovechar al máximo el poder salir al extranjero. En mi caso, pues yo tuve una FPU, también opté a una FI, que son pues como las de la Comunidad de Madrid que ofrece Cataluña, pero que decliné puesto que obtuve al mismo tiempo la FPU y eran 4 años frente a los 3 que ofrecía Cataluña y tenía un poco más de prestigio. Cuando estaba haciendo la tesis, pues como becaria FPU podía participar de esas estancias en el extranjero. Yo dije, vale, yo quiero hacer el máximo de estancias fuera. Con estas estancias breves FPU podía hacer 2, pero opté a una tercera, o que de hecho fue la primera que solicité, de la propia Agencia de Financiación de la Investigación, de la GAUR de Cataluña, que me permitió realizar pues una primera estancia predoctoral a la que después pues sumé 2 más, en este caso pues en Canadá y en Italia. Cuando acabé la tesis, bueno, de hecho, antes de acabar, que creo que es algo que pues los que estéis haciendo la tesis o acabando, es importante que lo tengamos presente, que si bien no podemos decidir ya desde un inicio, pues en que yo querré consolidarme o querré la estabilidad, pues evidentemente esto no lo podemos hacer cuando estamos acabando el doctorado, sí que podemos tratar de anticiparnos un poquito, ¿no? Y decir, bueno, pues si mi tesis va a ser, me van a financiar 4 años, pues cuando haga el plan de trabajo al inicio de la tesis voy a intentar leerla antes. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo buscar financiación desde la ansiedad de que no tienes nada o que estás ya en el paro a buscar financiación mientras todavía tienes contrato, ¿no? Yo en ese sentido pues sí que leí la tesis, me aseguré, porque antes es verdad que en función de la convocatoria, si acababas antes te echaban, o sea, directamente. Tú decías, hostia, encima que he leído antes, encima me echáis, o sea, pero tendríais que darme un premio, ¿no? Que un poco es lo que hacen ahora, de decir, bueno, pues si lees antes, te cambiamos el contrato a postdoctoral. Pues yo en este caso pues leí unos meses antes, lo que me permitió pues pensar un poco en el futuro. Vale, voy a ir muy rápido. Entonces, bueno, cuando estaba acabando la tesis busqué esas financiaciones a nivel postdoctoral en el extranjero y ahí creo que es básico el portal Euraxis porque, bueno, pues ves un poco, pues gracias a eso y al contacto con otros colaboradores, pues yo en mi caso pues conseguí financiación para comenzar mi etapa postdoctoral en Burdeos, allí con unas becas que salían desde la propia universidad. En esta etapa postdoctoral pues tuve esa financiación que comentaba pues de la propia institución que financiaba contratos postdoctorales, pero no me conformé con eso y creo que eso también es la segunda cuestión, ¿no? De la anticipación debería ser el primer punto y la segunda el inconformismo. O sea, no por tener eso ya dejé de pedir más, sino que en ese caso pues vi que había un programa que había sacado de la cofinanciación con Marie Curie, que eran los programas, las ayudas Prestige, que daban un poquito de dinero más, cofinanciaban un postdoc. En este caso yo lo solicité, me lo dieron y eso me permitió pues alargar los 2 años iniciales en Francia, alargarlos a casi 3. Además de eso, opté también a unos contratos que para los que vengáis pues de Humanidades de Patrimonio es la Red Hyperion. La Red Hyperion todavía vive en otras, con otros nombres, pero permite realizar análisis en otros laboratorios europeos que no sean los tuyos, ¿no? Entonces, eso te permite pues aumentar esa internacionalización, que en mi caso pues tuve 2 proyectos para estar en Hungría y, bueno, pues también publicar con esta gente, lo cual pues a nivel de currículum eso pues permite pues ampliar algo más. Cuando estaba ya acabando el primer postdoc dije, bueno, yo voy a tratar de volver, pero con aquellas opciones de que, bueno, a ver cómo volvemos. Obtuve una Juan de la Cierva formación en la Universidad de Zaragoza y bueno, en esos también he puesto aquí un pequeño bebé porque hoy no hemos hablado de eso o todavía no hemos hablado, pero al margen de la vida profesional todos tenemos una vida familiar, ¿no? Una vida personal y que, bueno, pues van pasando los años y yo en este caso pues quería volver porque mi situación personal iba a cambiar y, bueno, pues tuve el primer hijo estando todavía en Zaragoza. Con lo cual, después de ser madre, dije, bueno, yo quiero intentar volver.
postulé pues, a una Juan de la Cierva incorporación que me denegaron. Evidentemente hay veces que te dicen que no, pero bueno, pues hay que seguir intentándolo. Y finalmente conseguí financiación por el programa Beatriu de Pinós, que son unas postdocs de la Generalitat de Cataluña. Es lo que comentábamos, tenemos esas convocatorias nacionales, pero también tenemos convocatorias autonómicas, pues que en este caso pues, me permitió volver a Barcelona, donde he estado hasta este mismo año. Y sí que tuve o iba a estar un poquito más en Barcelona hasta 2025 con una Juan de la Cierva incorporación, que estas no han hablado hoy porque ya no existen, son las que se han comido y han cambiado este Ramón y Cajal, pero que bueno, pues aquí veis que decliné. Tuve otro segundo hijo por ahí, o sea que ya dije, vale, yo ya paso de irme fuera, ya no quiero volver, o sea, ya está, si no os dejo la investigación, pero bueno, sabía que hasta 2025 iba a estar, pero me arriesgué a dedicarle tiempo a preparar un proyecto Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación, no por otra cosa, sino, pues evidentemente sí que querría continuar, ¿no? la frontera del conocimiento. Yo tenía un proyecto que me parecía bueno, pero básicamente el objetivo principal que yo buscaba con solicitar un proyecto Starting Grant era consolidarme, o sea, dejar de estar pensando cada 2 años, ¿no?, qué hacer y dónde ir, y más pues con 2 bebés por casa. Bueno, brevemente sabéis que el Consejo Europeo de Investigación tiene varias opciones. Yo opté a una ayuda Starting Grant, estaba ahí en el límite de los 7 años y que me financiaron pues, con un proyecto en el campo de las humanidades. ¿Qué ha significado este proyecto Starting Grant? Pues el reconocimiento, porque evidentemente, esto lo hablábamos antes a la hora de la pausa, no eres mejor por tener un RC, pero sí que te hace más visible. Comentábamos con las acreditaciones R3, yo solicité la R3 al momento que solicité la Starting Grant, me la denegaron, la volví a solicitar este año y ayer me dijeron que me la habían dado. Y el cambio en mi currículum de este año simplemente ha sido la Starting Grant, o sea, el resto de publicaciones tenía las mismas y cuando ves las evaluaciones, bueno, sí sale la Starting Grant, pero luego las otras cosas como que las ensalzan más y en el año anterior pues parece que me echaban piedras, ¿no? Entonces, bueno, te da ese reconocimiento y esa visibilidad pues que antes parece que no tienes. También me ha dado la estabilidad laboral. En este caso, pues he podido quedarme, consolidarme en la Universidad de Barcelona, además de darte esta independencia y de poder construir un equipo. Y bueno, justo ahí yo estoy al final de esa carrera investigadora de consolidación y justo empieza pues lo que es la verdadera o la estabilización, que es ese segundo fase en el que parece pues que vamos a dejar de pensar únicamente en esa inestabilidad, en esa ansiedad, para poder dedicar un poquito más o menos, diríamos, un poco a la investigación y mucho a la gestión, que creo que es lo que se nos viene encima. Ya está brevemente porque así dejamos tiempo.